Bienvenidos una vez más a este tu programa, Nuevas de Salvación, del Ministerio Cristo Ahora Veo, dirigido y conducido por el evangelista Fran Segovia, desde España, Barcelona. Gloria a Dios, aleluya, el Señor le bendiga rica y poderosamente en esta tarde o día en otros países y noche también. Le habla el evangelista Fran Segovia desde Barcelona, España, transmitiendo el programa Nuevas de Salvación, que de edificación para ustedes, porque vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Apocalipsis, porque Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros y para cada uno de su pueblo, tanto los ministros, y debemos edificarnos en él. Ahora, si pudiéramos resumir el mensaje del Mesías en una palabra, esto es reino. Y hemos estado estudiando cómo el reino de Dios será establecido. Hemos visto a través del libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 en adelante, que habrá juicio. Un juicio intenso, un juicio que inicialmente tiene el propósito de producir arrepentimiento entre la gente. Y entonces vendrá la ira, una ira consumidora, y luego ese juicio final que causará la muerte eterna. Hemos visto el establecimiento del reino milenial, que habrá un grupo nuevo de personas, unas nacidas en ese reino, un reino de justicia y de rectitud. Y una de las cosas más sorprendentes, y no solamente por ser sorprendente es algo bueno, esto nos sorprenderá de manera negativa. A pesar de que estos individuos vivirán bajo un reino que será gobernado de modo perfecto por el Mesías, un reino de justicia, de rectitud, de santidad, a pesar de que así será su reino, vimos que cuando Satanás se le permita salir y difundir su engaño, una gran multitud de personas se unirá a él. Ellos no querrán la justicia de Dios. Y vimos al final de nuestro estudio, la semana pasada, de una manera muy breve y rápida, una vez que ellos se levanten para hacer guerra contra la ciudad santa, el campamento de los santos, vimos que una frase, en una oración, fuego cayó del cielo y lo consumió. Fin de la historia. Ahora, lo que hemos visto a través de este estudio es que hay una relación entre el juicio y el reino de Dios. Sin juicio, el reino de Dios no será establecido. Lo vimos en el establecimiento del reino milenial y ahora lo vemos con ese fuego cayendo del cielo. Más lo que estudiaremos hoy. Vemos ese mismo principio, ese juicio, y luego el establecimiento del reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, me referiré a su expresión final, lo que pudiéramos llamar el reino eterno de Dios, o la Nueva Jerusalén. Pero antes de que esta Nueva Jerusalén descienda del cielo, preparada como una ciudad perfecta, una ciudad eterna, una vez más tenemos que hablar de juicio. Dicho esto, así que vamos a abrir Apocalipsis capítulo 20 y estamos listos para el versículo 10. Apocalipsis 20:10. Así que vemos que el padre de la mentira es Satanás, es liberado. ¿Por qué sucede esto? ¿O qué crees tú? Satanás no es tonto. Él tiene una gran sabiduría. Él fue escogido por Dios para una posición muy importante, para ser sabio y guiar a otros, a todas las huestes celestiales, a todos los ángeles, para que adoraran a Dios cuando era Luzbel. Pero no lo hizo. ¿A dónde lo condujo la rebelión? Primero que todo, a ser expulsado de los cielos. Y en segundo lugar, a estar preso por 1000 años en ese abismo. Tú pensarás, tras 1000 años sufriendo en ese abismo, él saldría y diría, aprendería la lección. Quiero adorarte. Y si es posible, quiero volver a la posición en la cual me creaste. Quiero someterme a Dios. Pero él no lo hace así. Él emerge sin cambio alguno, sin arrepentirse, sale una vez más practicando el engaño y guía a otros hacia la muerte y al juicio de Dios. Miren conmigo el verso 10. Y Satanás, quien los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Ahora, yo no conozco una forma para interpretar esto distinto a lo que dice la palabra de Dios.
y esta es que Dios torturará eternamente, día y noche, sin descanso alguno. Él torturará a Satanás y hará con lo mismo con la bestia y el falso profeta. Bueno, algunos dirán, lo tienen bien merecido, pero estos no serán los únicos que serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué lo digo? Bueno, avancemos al verso 11. Miré y dice, vi un gran trono blanco, del mismo modo que vimos anteriormente en Apocalipsis capítulo 20, que aquellos que murieron a través de las edades, que fueron al lugar de desobediencia, al lugar de la falta de fe, y estoy hablando del Hades, o Geinón en hebreo, o como nosotros llamamos el infierno. Estas personas al inicio del milenio, cuando ocurrió la primera resurrección, estos individuos, debido a su falta de fe, a su rechazo al Evangelio, no se levantaron en ese momento. No vivieron la experiencia del reino milenial. Por estos 1000 años estarán en el infierno, en el Hades. Ahora llegó el momento para que nos estamos preparando para esa última expresión, ese último estado del reino de Dios. ¿Y qué aprendimos que debe ocurrir antes que el reino de Dios se establezca? El juicio. Y es por eso que estamos en el juicio del gran trono blanco. Esto es para toda la persona que no tuvieron parte en la primera resurrección. Y todos los que están en el cuarto grupo, que salieron, de aquellos que salieron de ese cuarto grupo, cayeron en el engaño del diablo y quisieron luchar contra el campamento de los santos. Leemos aquí, verso 11. Y miré el juicio de un gran trono blanco y aquel que se sentaba en él, delante de quien huyeron los cielos y la tierra, y no se halló lugar para ellos. Estamos viendo una nueva realidad. Ya no existirá más un lugar para el cielo o para la tierra. Entonces, ¿dónde estarán estas personas que no tengan parte alguna en el reino de Dios? De eso ahorita hablamos. Miren el verso 12. Y miré a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie ante Dios. Entonces estamos ante el juicio de este gran trono blanco y de aquel que se sienta en él, y los muertos de pie delante de Dios. Noten esto, ningún creyente será parte de este juicio del gran trono blanco. Solo aquellos que a través de todas las dispensaciones o las edades, de toda la época de la historia, no se sometieron a Dios, no recibieron el Evangelio eterno, no tomaron parte del reino milenial. Entonces leemos en el verso 12, vi a los muertos grandes como pequeños de pie delante del trono, y libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Recordemos, existe una relación estrecha entre la vida y el reino. Hay también una relación estrecha entre el Mesías, ¿qué representa el Mesías? Bíblicamente hablando, una de las mejores formas que podemos pensar en el Mesías con respecto a su primera venida es redención. Él es el Redentor y el resultado de la redención es vida. Cuando rechazamos la redención morimos. Vemos esto desde la antigüedad, en Éxodo. Los israelitas que rechazaron la Pascua, no cumplieron la ceremonia del Cordero, murieron. Murieron en esclavitud. Murieron en la consecuencia de sus pecados. Nada ha cambiado. Entonces, los libros son abiertos y lo que encontraremos en estos primeros libros es que cada pensamiento, cada palabra, cada acción están registradas allí. Verán, Dios es un juez justo. Él nos verá a todos y nos juzgará a todos, y lo dice la Sagrada Escritura enfáticamente. Él juzgará a cada persona de acuerdo a sus obras. Si tus obras son perfectas, entrarás en el reino de Dios. ¿Quién tiene obras perfectas? La Biblia dice, nadie es justo, ni siquiera uno. Y por supuesto, la única excepción es Yeshua, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero nadie más es sin pecado. Todos los demás estamos manchados. Todos hemos nacido en pecado y sin esperanza.
Entonces encontramos en este pasaje de la Sagrada Escritura, verso 12, libros fueron abiertos y otro libro, el libro de la vida. Leemos ahora la mitad del verso 12, y los muertos fueron juzgados, y es significativo que se le llamen muertos. Los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaban escritos en los libros. De acuerdo a algo, y esta es la clave que nos dice que lo que está escrito en esos libros son sus obras, una vez más. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros, de acuerdo a sus obras. Verso 13, Apocalipsis 20:13. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol entregaron a sus muertos, y todo hombre fue juzgado de acuerdo a sus obras. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Dos cosas quiero que vean en este pasaje. Primero, hablamos de una segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Bueno, la primera muerte es la muerte física. La Biblia dice que está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Y de eso es lo que vemos aquí. Hablamos de una muerte física, que es la primera, y el juicio constituye la segunda muerte. Y de eso es lo que habla este pasaje. Entonces la segunda muerte es una muerte eterna. Es una por la cual se recibe lo mismo que la bestia, el falso profeta, y Satanás recibirán. Ser lanzado al lago de fuego por siempre y para siempre, eternamente. Esta es la segunda muerte. Ahora, ¿por qué otro libro es abierto? Recuerden, libros fueron abiertos y estos libros tenían todas las obras que cada persona hizo en su vida. Cada palabra, cada pensamiento, absolutamente toda la sumatoria de su vida. Pero, ¿por qué está este otro libro llamado el libro de la vida? También lo vimos en otro lugar en Apocalipsis y es llamado el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué del Cordero? Cordero equivale a redención. A través de la redención del Cordero tenemos vida. Esto es lo que sucederá. Habrán personas y luego de que Dios juzgue las cosas y vaya a través de la existencia entera de cada persona, todo lo que hicieron en sus vidas, Dios dará una sentencia. ¿Qué harías tú si estuvieras en este lugar? Dirías, bueno, me doy cuenta, basado en mis obras, que soy indigno. Pero ¿habrá otra forma, algún otro camino para poder escapar de esto? ¿Sabes cuál es la respuesta? Sí lo hay. Hay un camino, que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Lo importante en todo esto es que esa es la razón por la que ese libro está allí, el libro de la vida. La gente lo abrirá y verá y querrá ver si su nombre está allí. Y sabe que se dirá su nombre estará borrado. ¿Por qué? Como mencionamos previamente en nuestro estudio del Apocalipsis, el deseo de Dios es que nadie perezca, sino que todos alcancen la vida eterna. Y cuando tú rechazas el Evangelio, ¿qué pasa? Tu nombre es borrado. Ese es el caso, porque nadie dirá, ¿sabes qué? Dios realmente no me quería. Dios nunca tuvo amor por mí. Él no tenía intención de perdonarme. Es más, ni siquiera mi nombre nunca estuvo escrito allí. Y ese libro fue escrito ¿cuándo? Antes de la fundación de la tierra. Pero no es verdad, porque cuando miramos la Sagrada Escritura, es muy significativo que previamente al libro del Apocalipsis, cuando él le habló a las congregaciones, a esas 7 congregaciones, él señaló que aquellos que se sometieron a Yeshua, quienes recibieron el Evangelio, sus nombres no serían borrados. Pero aquellos que no se sometan, que se rebelen, quienes rechacen el Evangelio, sus nombres sí serán borrados. Y por eso es que leemos aquí. Y la muerte y el Seol fueron lanzados a un lago que arde con fuego, y esta es la muerte segunda. Y todo hombre, sin excepción, todo nombre o hombre que no esté inscrito en el libro de la vida, déjame hacer una pausa por un momento. Es tan simple que tu nombre no sea borrado de ese libro. Todo lo que tienes que hacer es realizar unas pocas declaraciones. No solamente declarar con tu boca, como dice la Sagrada Escritura, creerlo en tu corazón. La primera es que tú eres
un pecador y eso no debería ser difícil. Todos lo sabemos. Hay una conciencia. Recuerden que hemos hablado de esta palabra en hebreo. Mastepun, conciencia. Hay algo que Dios crea en nosotros intrínsecamente. Y dijimos que bíblicamente hablando, esta palabra maspun deriva de la palabra hebrea maspén, que es una brújula. Es una brújula espiritual que Dios nos da, a través de la cual somos convencidos. Y una de las formas como trabaja la conciencia es por la palabra de Dios. Cuando encontramos la palabra de Dios, especialmente las leyes de Dios, sus mandamientos, y cuando leemos lo que son sus expectativas, esas cosas que Dios dice que no debemos hacer, y cuando las hacemos caemos bajo convicción. Esa es la conciencia. Y esas cosas que Dios dice que hagamos, pero que no hacemos, pero luego caemos en convicción. Entonces, ser capaces de confesar, sí, soy un pecador, no debería ser tan difícil. La persona que no confiesa que es pecador es simplemente una persona mentirosa, que ha creído totalmente en el engaño del enemigo. Lo segundo que debemos comprender es que no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. La Biblia dice muy claramente que Dios está dispuesto a salvarnos, pero que nuestros pecados nos han separado de Él. La única forma como podemos encontrar su salvación es a través de su gracia, a través de su provisión. Por eso es que el Cordero es mencionado una y otra vez en este libro. Por eso este libro es llamado el libro de la vida del Cordero. Entonces debo confesar que soy un pecador, debo estar convencido de que no puedo salvarme a mí mismo y que debo confesarlo y debo aceptar la provisión de Dios, ese Cordero. Y reitero que un Cordero, como ya dijimos, significa redención. Necesito experimentar la redención de Dios. Y si has entendido el resultado, la Biblia dice que todo aquel que haya experimentado la sangre del Mesías es una nueva criatura. ¿Por qué una nueva criatura? Porque la palabra nueva está relacionada, es un adjetivo que describe el reino. Así que eso lo veremos en el siguiente estudio. Entonces, todo el que está en el Mesías es una nueva criatura. ¿Qué significa? Es una creación de reino. Y siendo eso el caso, ¿sabes cuál será tu pasión? ¿Sabes cuál será tu primer interés? Tu primer interés. ¿Sabes cómo vas a vivir? Todo tu ser estará interesado en el reino, estarás apasionado por el reino. Vivirás en los estándares del reino. Por eso anhelarás que el Espíritu Santo te dé su poder. No lo puedes hacer con tu fuerza, sino a través del Espíritu Santo. Para que se haga realidad esa palabra que dice, con Dios todas las cosas son posibles. Entonces, la única forma de que estas personas dicen, ¿existe algún otro camino? Miren, en el libro de la vida del Cordero. Y esas personas cuyo nombre no estén escritas allí, que no encuentren sus nombres porque están borrados, ellos tendrán que vivir por la eternidad, o no vivir realmente, sino una muerte eterna. Pero habrá una conciencia, podrán sentir cosas, enfrentando la realidad de que han colocado sobre sí mismos una condenación eterna. ¿Será porque rechazaron el mensaje del Evangelio? Y de nuevo, es importante que esa palabra Evangelio viene de la palabra Hasorá, e intrínsecamente en esa palabra está la palabra cambio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, un sentido, es que Dios se hizo carne y ha visitado a su pueblo. ¿Por qué lo visitó? La palabra visitar en hebreo es la palabra pekudalik. También tiene la misma connotación, más allá de visitar, es actuar en pro de la redención. Muchas veces se ha dicho, Dios nos ha visitado y el resultado es que nos ha redimido. Entonces Dios ha provisto esa redención y tenemos que recibirla en nuestras vidas. Debemos ser suficientemente sabios y humildes para decir, soy un pecador, no puedo salvarme a mí mismo, pero estoy dispuesto a aceptar la provisión de Dios. Y cuando tú haces eso y lo crees en tu corazón, que Dios ha dejado su trono en el cielo para convertirse en carne humana, totalmente hombre, totalmente Dios, y pagó el precio por tus pecados y los míos, cuando murió sobre ese árbol. Recuerden, árbol es sinónimo en la Escritura. Árbol está relacionado con vida. Él murió en esa cruz.
en ese árbol de vida. Una vida que hace mediación entre tú y yo. Cuando recibes esto, tu nombre no será borrado. Ese nombre estará escrito en el libro de la vida del Cordero por siempre y siempre. Porque la vida que tienes, la redención que tú tienes es eterna. Miren de nuevo el último verso, verso 15 de Apocalipsis 20. Dice, y todo hombre que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de ¿qué? De fuego. Y el fuego en este pasaje y a través del libro Apocalipsis, el fuego es sinónimo de juicio. El juicio eterno de Dios. Bueno, allí es donde termina Apocalipsis capítulo 20. Las buenas noticias que tenemos es que Apocalipsis 21 y 22. ¿De qué hemos hablado en esta lección? Hemos hablado del juicio de Dios. ¿Y qué aprendemos una y otra vez? Que el juicio de Dios es necesario, de modo que el reino quede establecido. Y esto lo vamos a hablar en el Apocalipsis 21 y 22. Dos capítulos claves que nos revelan a nosotros la naturaleza, el carácter, la cualidad eterna del reino de Dios. ¿No es interesante que cuando Dios habla a través de la expresión final de su reino, ¿cómo lo llama? Lo llama la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué nueva? Ya lo hemos hablado. Nuevo es sinónimo de reino. ¿Y por qué Nueva Jerusalén? Porque ese término Jerusalén, ¿te has dado cuenta que está compuesta por la unión de dos palabras hebreas? La primera es heredar, y todo el que está en el reino ha heredado algo. La segunda palabra es muy frecuente, entendida. Es la palabra shalom. ¿Por qué digo entendida? Todo el mundo tiene que saber que tiene que ver con paz. Un entendimiento bíblico de la paz. No es la ausencia de violencia, porque no habrá peligro o violencia en la Nueva Jerusalén. Este término shalom, o como Jerusalén, es la paz. La paz, bíblicamente hablando, es el cumplimiento de la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. ¿Sabes qué descubrimos de los propósitos de Dios y su voluntad? Volvemos al inicio de Génesis capítulo 12. La voluntad de Dios son única, trae una redención. De eso Dios le habló a Abraham, un pacto eterno de redención con el fin de que la gente pueda ser bendecida. Hay una conexión entre el reino de Dios y nosotros heredando las bendiciones de Dios. Lo último de lo que quiero hablarle hoy es que este aspecto único de la bendición, el término bendición tiene que ver con jalar hacia abajo, cuando vivimos de una manera obediente, cuando nos sometemos a las verdades de Dios. ¿Por qué yo le digo esto? Porque en las Sagradas Escrituras, en el libro de Deuteronomio, a Moisés se le indica que le habla a los hijos de Israel. Y él dice, he puesto delante de ustedes hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La vida y la bendición es un aspecto, y el otro es muerte y bendición. La muerte y la maldición tiene que ver con el juicio eterno, tiene que ver con ese lago que arde con fuego, pero la vida eterna, la bendición eterna, tiene que ver con el reino de Dios. Y es muy importante que Dios revela su reino con una nueva Jerusalén. No es la nueva Meca, o la nueva Medina, no es la nueva Roma, sino Jerusalén. Y es para recordarnos cuán importante es esa tierra. Cuando lleguemos a la nueva Jerusalén, no hablaremos como lo hicimos cuando hablamos del reino milenial. El reino milenial es de hecho la Jerusalén de nuestro tiempo, esa misma locación. Experimentará un cambio, recuerden cómo lo llamamos Sión. ¿Y qué es Sión? Viene de una palabra hebrea que habla de la excelencia de Dios. Entonces la excelencia de Dios estará en Jerusalén, y por eso será transformada de lo que es hoy en el lugar de la excelencia de Dios. Este será el reino milenial. Pero cuando hablamos de la nueva Jerusalén, hablamos de una nueva realidad desde todo punto de vista. No será un recordatorio de nada de lo que hayamos experimentado antes. ¿Por qué? Porque cuando abrimos este libro, veremos, cuando hablemos sobre la Nueva Jerusalén,
nueva. Recuerden esa palabra nueva. Todas las cosas son nuevas. Todas las cosas serán muy diferentes de lo que hemos imaginado. ¿Y cómo lucirá? Bueno, déjame decir de eso. Compartí con ustedes antes que hay una conexión cercana cuando estudiamos Apocalipsis 21 y 22. Una conexión muy cercana en la Nueva Jerusalén, ese estado final del reino, ese reino eterno y el jardín del Edén. Y lo que quiero compartir con ustedes es esto. Cuando miramos proféticamente en el libro de Ezequiel y hay referencia del jardín del Edén, ¿saben cómo es llamado? No se le llama el jardín del Edén, se le llama el jardín de Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a caracterizar a la Nueva Jerusalén es la presencia absoluta de Dios. Lo que será dicho una y otra vez al estudiar la Nueva Jerusalén es que la habitación, el tabernáculo de Dios, habita con nosotros. De eso es que se trata la Nueva Jerusalén. Dios viniendo para habitar con nosotros por siempre y para siempre. En el jardín del Edén, Él vino y se fue. Pero en la Nueva Jerusalén, este jardín de Dios, Él estará con nosotros por siempre y para siempre. ¿Quién es este? Este bendecido Dios, que demostrará su perfecto amor por nosotros, no solo por una temporada, sino por siempre y para siempre. ¡Qué gozo!, ¿no? Y todas estas cosas que trajeron pena y lágrimas, y luto, y muerte, todas estas cosas quedarán en el pasado. Ninguna de ellas tendrá cabida alguna en la Nueva Jerusalén. Si eres sabio, estarás emocionado por empezar a vivir la verdad del reino, incluso hoy. Y ese es el propósito del libro Apocalipsis, porque eso es lo que es un sirviente. Si busca desde el inicio del libro Apocalipsis, está dirigido a los siervos de Dios, Apocalipsis 1. Así que cuando tú lo lees, sabes que está dirigido a los siervos de Dios. Así que quiero que este mensaje sea de bendición y decidas en dónde quieres pasar la eternidad. ¿Por qué? Porque no somos eternos en este mundo. Pronto partiremos, sea que Cristo venga y nos lleve o muramos. Y tenemos que estar absolutamente con Dios de acuerdo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. No nacemos por nacer, hay un propósito en cada ser humano, en cada hombre, en cada mujer. Y yo te invito a que pases al lado de lo bueno. Y este bueno y buen camino es Yeshua, Jesús de Nazaret. Él te puede cambiar a ti, hombre, mujer, niño, adolescente que me estás mirando, escuchando en cualquier parte del mundo donde se transmite este programa Nuevas de Salvación. Él puede hacer grandes cosas contigo. Al finalizar este video, voy a enlazar un video que solamente tendrá imagen. Allí le daré el testimonio hablado cómo mi madre, antes de morir, vio a nuestro Señor Jesucristo y vio un ángel. El Señor me confirma que se la lleva. Esto es tremendo. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué voy a anexar esto con el audio y la voz de mi madre? Solamente será audio, no puede ser video, por la condición física que ella presentaba. Por respeto a ella y al resto de mi familia. Pero yo lo hago es para que tú tengas esa convicción de antes de partir de esta tierra, que hoy es el momento, que hoy es el día aceptable y agradable de Dios para tu vida, que reconozca que eres un pecador, que necesitas un cambio, que necesitas a Jesús, que necesitas de esa sangre que Él derramó para que tu fe crezca. En la habitación de mi madre un día antes apareció un ángel y apareció nuestro Señor Jesucristo para llevársela a la gloria. Ella ya está en la Nueva Jerusalén, ya está en el reino de Dios. Ahora, tú y yo tenemos que dar ese paso también. Como muchos santos hoy en día están muriendo por diversas enfermedades o están siendo perseguidos, aleluya. Muchos de los santos están siendo perseguidos en Medio Oriente, en el África también. Y en Asia están siendo asesinados por la fe de Jesucristo. Y están entrando en esa gloria. Y tú y yo tenemos que entrar no por nuestra fuerza, sino por la sangre que derramó el Mesías, por su gracia, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Mesías. Tienes que quitar esa piedra que impide ese obstáculo a tu resurrección. Por eso al final de este video, también anexaré unos minutos de unas palabras de reflexión que dará mi esposa emperatriz para ustedes, amada audiencia. Que el Señor me le continúe bendiciendo rica y poderosamente y disfruten del audio
donde estoy yo presente en la habitación con mi madre, como ella no tuvo una visión, fue algo real. Ella no estaba dormida, ella conversaba conmigo y decía, ahí está un hombre blanco, Padre, ahí estaba Jesús, y al día siguiente muere. Y que le sea de bendición la reflexión que trae mi esposa. Shalom, bendiciones. ¿Qué pasó, hija? Dime. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Ay, Dios, Dime. mi Dios está bueno. Amén. Tu Dios es bueno. Clama a Dios. Clama. Jesús. Dile, Jesús de Nazaret. ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes la cara así? ¿Ah? ¿Qué tienes? Nada. ¿Y por qué estás así desesperada, asombrada? Ya, duerme, ¿sí? Descansa. En el nombre de Jesús. ¿Estás viendo? Un hombre. ¿Cómo es ese hombre? Es blanco, es fuerte, ¿Es blanco? sí, es blanco. ¿Sí? ¿Y qué te dice ese hombre? Nada. ¿Cómo te mira? Es un hombre, Es un hombre. ¿Cómo te mira ese hombre, ma? Lo sigues mirando. Sigues mirando a ese hombre. ¿Está aquí todavía ese hombre? ¿Ah? sí, ¿Sí? sí, ¿En qué parte de la habitación está? ¿Frente tuyo? no, ¿Y dónde está? ¿En qué parte está? ahí, Aquí, del lado mío. mirando aquí, ¿Te está mirando? sí, ¿Sí? Te mira mucho. Es blanco. ¿Sí? Ya. ¿Cómo es su cabello? igual, sí, igual. ¿Sí? Su cabello también es blanco. Sí, ¿Sí? sí, aquí blanco, Aquí. ¿Sí? Así blanco como la sábana. Y la piel también. La piel es blanca también. Ese es un ángel del Señor, mamá. ¿Sabes? Diciendo que está contigo. Está protegiéndote, cuidándote. ¿Qué más pasa? Cuéntame. Sigue aquí. Sigue aquí el hombre en blanco.
Mueve las manos, la boca, ¿qué hace? ¿Cómo? No, yo tengo que esperar. ¿A quién tienes que esperar? Tengo que... ¿A quién tienes que esperar, mía? Ese hombre. A ese hombre. Pero sí. ¿Sí? Te está diciendo que tienes que esperar. ¿Mm? ¿A quién tienes? ¿Qué tienes que esperar? Ay. Ay. A él. Tienes que esperar a él. Espéralo a él entonces. A nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En el nombre de Jesús. Padre. Yo, ¿Mm? Bien. ¿Qué pasa ahora? Cuéntame. Porque yo no lo veo. Dime tú, cuéntame tú. ¿Mm? ¿Cómo? Pregúntale. Dile, ¿qué quieres? Dile, ¿qué quiere? ¿Cómo? Dime, ¿qué has dicho? ¿Qué pasa con él? Cuéntame, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Pasa nada? ¿Qué tienes? ¿Mm? ¿Qué tienes? Nada. Trata de dormir, ¿sí? Descansa. Estoy temblando. ¿Tenés frío? Duerme, viejita, duerme. En los momentos más difíciles de tu vida, Dios te está dando mucho, pero mucho amor. Muchísimo amor te está dando Dios. Él te ama, Él te ama. Puedes mirar sus brazos abiertos que te esperan para abrazarte, para decirte, hija mía, te amo. yo amo. Te amo. Entra en el gozo de tu Señor. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Amo mucho, mucho.
Sí. Yo también te amo, Papá Dios te ama, tú me amas, tú amas a Papá Dios. El Señor es bueno, su misericordia es eterna y para siempre. No hay otro como Él. Dios, me ama. Gloria a Dios, aleluya. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, lo puedo sentir como aquel que está a mi lado, le puedo sentir como el viento que me acaricia. Sí, Dios es grande, mamá, Dios es grande. Santo, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor. Yo sé que estás aquí. ¿Qué pasa por esta mente? ¿Qué piensa? Pensé de pronto, ¿Qué pasa de pronto? ¿Qué te pasa de pronto? Dime. ¿Qué te pasa a veces de pronto? Dime. Nada. Pensé que pensabas algo. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Está con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Llena esta mente, llena este corazón, esta vida, Señor. Llénala, Espíritu Santo de Dios, llénala, toca, dale paz, dale paz, dale paz, dale paz. Espíritu de Dios, dale paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale paz a mi madre. Que empiece a dormir, tenga sueños de paz. Sueños de paz. Que descanse en ti, oh Dios, descanse en ti, como dice la Biblia. Ven a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Solo en ti, Dios mío, está el descanso. Hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, oh Dios. Gracias, gracias, Padre, gracias. Gracias por Ebeli. Gracias por su espíritu, por su alma, su cuerpo.
Oh, santo, 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 santo. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, Señor. Santo, bendito. Mi alma alaba a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos. Te amo, mami. Te amo, ¿viste? Dios también te ama, te ama. Gracias. Bendigo tu vida en esta hora, querido amigo, querido hermano que me ves. Quiero darte una pequeña reflexión de lo que Dios ha traído a mi vida y quiero compartirlo contigo. Amén. Conocemos la historia de Lázaro. Esta podemos ubicarlo en uno de los libros, pero también está en Juan, que lo habla más detallada, en el capítulo 11. Pero quiero decirte un versículo, bueno, varios que me han llamado la atención, pero empezaré por este. Dice, entonces Marta dijo a Jesús, mi Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Marta le dijo, mi Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. A veces no entendemos el proceso que estamos pasando y el dolor y la dificultad nos ciegan de las cosas que le decimos a Dios o no tenemos entendimiento o conocimiento. Ella estaba hablando con el milagro, porque más adelante ella le dice, Jesús le dijo, verso 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le está diciendo Marta todavía. Y ella le pregunta, maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ella no entendía que estaba hablando con el milagro. Ella estaba hablando con la resurrección. Ella estaba hablando con el que podía levantarlo, el que podía resucitarlo. No importa que hubiesen pasado 4 días que había muerto Lázaro. Y más adelante hay algo que me llama mucho la atención también. Y dice, el versículo 39 dice, Jesús dijo, retiren esa piedra. Pero Marta, hermana del que había muerto, le dijo, mi Señor ya hiede, pues hace 4 días que murió. En esta hora quiero decirte que retires esa piedra. Esa piedra es un obstáculo que no te deja avanzar en el ministerio. Esa piedra es aquello que te impide avanzar en la obra de Dios. Quita esa piedra es la murmuración. Esa piedra puede ser el chisme, contienda, diserción. En esta hora yo te quiero decir, quita esa piedra, que Jesús quiere levantar lo que estaba muerto en ti. Él quiere soplar aliento de vida en lo que estaba muerto en ti. En el principio dice la Biblia que Él sopló aliento de vida y esas figuras de barro cobraron vida. En esta hora Jesús quiere soplar aliento de vida en ti para vivificar lo que se ha muerto. No te agobies por el proceso que estás pasando, mujer, querido amigo. No te agobies por el proceso que estás pasando. Que lo que tienes no es para muerte, es para que Jesús se glorifique. Él llega justo a tiempo. Jesús llega a tiempo, Él no llega tarde, Él no llega ni más ni menos, Él llega allí, justo en el momento. Quiero decirte en esta hora que grandes cosas y propósitos tiene Dios para tu vida, para bendecir tu vida. En el nombre de Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Y sigue diciendo, Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? En esta hora agrego un nombre. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Elizabeth, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? María, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ese problema que estás atravesando es pequeño ante la grandeza de Dios. Solo te animo a que tengas fe, que tengas constancia, que creas en su palabra, que aunque estés atravesando el desierto, yo doblo mis rodillas ante ti, Dios, y vengo a declarar tu palabra. Tú prometiste que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hoy yo quito esa piedra que es el temor. Hoy yo quito esa piedra que es la angustia. Hoy yo quito esa piedra que es el miedo. Hoy yo la quito, Señor, para avanzar, para crecer en la obra. El enemigo, el médico, la circunstancia no va a determinar mi presente. Porque mi presente no va a decidir lo que es mi futuro. Mi postrer estado será mayor que el primero. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Jesús. Jesús amaba a esta familia. Muchos creemos que Jesús, por amarnos, va a socorrernos rápido. Porque Jesús me ama, yo vengo rápido delante de Dios y Él responde mi oración rápido.
En su infinita misericordia, Dios lo puede hacer. Pero si tarda, no te apures. Si tarda, no te agobies. Si pasan 4 días y ya hiede ese problema, y ya hiede esa angustia, y ya hiede, no te apresures, que Jesús llega a tiempo. Jesús no llega tarde, Jesús llega a tiempo. Él va a restaurar lo que tiene que restaurar. Va a levantar lo que tiene que levantar. En el nombre poderoso de su Hijo amado, aleluya. Y sigue diciendo el versículo 41. Una vez retirada la piedra, Jesús levantó sus ojos a lo alto y dijo: Te agradezco, Padre, por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero digo estas cosas a causa de esta multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Gloria a tu nombre, Jesús. Cuando hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó, cobró vida. Yo me imagino que Jesús al llegar a ese lugar, en su palabra dice que en su presencia hay libertad, en su presencia hay sanidad, en su presencia no cabe la enfermedad, querido hermano que me ves, querido amigo, amiga. En su presencia no cabe el problema. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Yo me imagino que Jesús al llegar a ese lugar, el cuerpo de Lázaro se estaba reestructurando. Los tendones, los músculos, ya estaba cobrando vida solamente con él llegar. Su presencia abarca todo su presencia. Y solamente dijo: quita la piedra. Exclamó a gran voz, oró al Padre, exclamó a gran voz y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y dice la Biblia que él salió aún cubierto de vendas. El mundo va a ver de dónde Dios te ha sacado, del proceso que te ha sacado Dios. Y tú vas a ser el testimonio de lo que Dios está haciendo, para que otras personas vengan a través de ti, para que se conviertan a través de ti. Quiero compartir esto contigo. Jesús no llega tarde. Jesús no llega antes ni después. El Maestro llega a tiempo para glorificarse, para que su poder sea glorificado, para que los incrédulos crean, para que aquel que ignora su presencia la tenga aún más presente que nunca. Pero Jesús llega a tiempo. Jesús llega a tiempo, hermano. No te desesperes. Sigue avanzando. Sigue orando. Que si estoy ayunando, pero no veo respuesta de este ayuno, que estoy intercediendo y no veo respuesta de esta intercesión, de matutinos, vigilia, ruego, sigue haciéndolo, yo te motivo que sigas haciéndolo, que el Maestro no se le ha cerrado el oído para escuchar el clamor de su pueblo, ni su mano se ha cortado para salvarnos. En esta hora, Dios escucha lo que tú has hablado. Dios escucha lo que tú has dicho. Que la misericordia de Dios siempre te acompañe a donde vayas. Bendigo tu vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían:
Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.